Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más aquí al canal del Sabueso de Wall Street. Bienvenidos a una nueva actualización del precio de Bitcoin. Y el día de hoy vamos a ver evidentemente Bitcoin y vamos a empezar justamente con el gráfico semanal. Vamos a verlo porque estamos ya día jueves, casi día jueves. Y vamos a ver justamente cómo está acabando la semana. De momento Bitcoin está acabando la semana bastante mal, con una vela grande, roja, y decidida a seguir cayendo, con una vela envolvente, envolviendo a la anterior, que justamente la que apuntaba una pin bar alcista con mayor presión de venta, que apuntaba por lo menos a volver a testear el 618 FIBO. En esta ocasión pues, simplemente no pasó, la presión de venta ejerció más fuerza y de momento pues Bitcoin está siendo sostenido en ese breaker Fair Value Gap de gráfico semanal, que como vimos en el pasado, justamente antes de romper o de seguir subiendo, fue el que funcionó como resistencia. Este Fair Value Gap de aquí grande, que es el que está actuando ahora como un breaker, y ese que está en este tiempo actuaba como resistencia, ahora ya está actuando como un soporte, lo cual está sosteniendo a Bitcoin de momento para que no siga cayendo y no se desplome más, ¿okay? Eso por gráfico semanal. Gráfico semanal estamos teniendo un cruce. Ya tenemos un cruce bajista en gráfico semanal, tenemos el money flow negativo, tenemos la presión. El money flow definitivamente acompaña lo que viene siendo una posible caída más profunda en el precio de Bitcoin en gráfico semanal. Entonces, ¿qué esperamos? Pues bueno, si la vela semanal termina así, y en el mejor de los casos no termina rompiendo y recuperando este breaker otra vez, pues bueno, entonces apuntaríamos de nuevo la zona de los 71.400 aproximadamente, ¿no? Para la próxima semana, siempre y cuando no se siga desplomando el precio. Eso sería ya sacar conclusiones antes de tiempo, que de momento, como les digo, vamos a ir viendo el gráfico semanal. De momento pinta mal, pinta feo, y de momento pues eso, ¿no? Está haciendo una vela envolvente y está rompiendo ese soporte que tenemos ahí marcado en los 73.764. ¿Por qué habíamos marcado eso? Bueno, pues justamente porque aquí, ¿se acuerdan que en gráfico diario les había dicho que para mí esta era una zona crítica? Toda esta de aquí, porque teníamos el order blow, teníamos el buy side liquidity, teníamos el Chefo Crater, que es el primer aviso de un cambio tendencial en gráficos, en este caso de gráfico diario. Ahora yo me mantenía todavía en la percepción de que Bitcoin podía rebotar siempre y cuando se mantuviera, ¿no? Aquí justamente cuando estábamos aquí se los dije, aquí puede rebotar, chicos, cuidado. Pues bueno, el precio sí subió hasta la zona de los 82. Llegamos otra vez aquí y les dije, cuidado, chicos, que podría venir un rebote. Pues sí tuvimos un rebote, pero hasta la zona de los 78.000, un rebote bastante débil, peor que justamente el anterior, claro, porque aquí ya teníamos el gráfico diario, el money flow positivo, aquí todavía acompañaba la fuerza de subida. Cuando llegamos a esta zona, pues el money flow pues ya había disminuido, no era la misma presión de compra que teníamos antes, entonces es normal que el rebote no haya sido tan fuerte. De todas formas, pues apuntábamos y decíamos de que aquí podía rebotar todavía. Ahora, cuando justamente estábamos cayendo aquí con fuerza y viendo que el money flow seguía sin acompañar, no tuvo una subida bastante poderosa y rápidamente se cayó, pues entonces yo les mandé ahí en mensaje el día de ayer en Discord. Para los que no estén dentro de la comunidad, pues obviamente se pierden de esto, pero yo les había mandado un mensaje de que yo ya no confiaba, ya tenía mis dudas en un posible rebote. No pensé mal, justamente hoy me levanto y con la notificación del exchange de que Bitcoin había caído por debajo de 73.000, otra vez retesteando los $72.000, teniendo un mínimo hasta los 72.550, lo cual me parece una caída bastante fuerte. Ahora justamente, recapitulando y actualizando, ya les había dicho que para mí esta zona era importante y que yo podía ver a Bitcoin caerse un poco más fuerte hasta que perdiéramos esta zona. Bueno, pues el día de hoy hemos cerrado la vela justamente por debajo de esa zona. Este soporte que teníamos marcado aquí en los 73.764, obviamente ya se vuelve una resistencia de momento no confirmada, porque necesitaríamos que el día de mañana pues la vela cierre más o menos otra vez así, dando la primera confirmación de que se pierde toda esta zona, y en el mejor de los casos para todos los bajistas de que Bitcoin pues obviamente termine más abajo, ¿no? ¿Cuál es el destino para mí de Bitcoin en ese caso? De que Bitcoin quisiera seguir cayendo. Bueno, pues el destino lo tenemos bastante fácil, ¿no? Tenemos el 6180 en los $71.760, lo cual, como podemos ver en el pasado en gráfico diario, pues también representa una zona de bastante reacción, ¿no? Tuvimos reacción, tuvimos aquí reacción, aquí justamente se hace el quiebre.
el quiebre de toda esta zona con la primera vela con volumen que empieza a subir. Aquí se pierde otra vez, pero rápidamente se vuelve a recuperar con volumen y con fuerza, y de ahí ese precio se vuelve una historia, se vuelve un mito, no regresa más a esta zona hasta justamente, bueno, no ha regresado todavía, pero ya está mostrando indicios de que quiere ir para esa zona, ¿ok? Eso es por Bitcoin en gráfico diario. Entonces, en el dado caso de que Bitcoin vuelva o siga cayendo, que yo creo en este caso de que sí puede ser posible, porque el money flow va disminuyendo, en breve ya vamos a empezar a tener valle rojo de nuevo en gráfico diario, lo cual es peligroso y es bastante malo para Bitcoin. Entonces se descarta. Ahora, perdiendo esa zona, ahora sí ya descarto la zona de los 80.400 más o menos que apuntaba, ¿no? Con este rebote no se dio. Pues bueno, ahora cambiamos el chip y ahora sí ya nos ponemos a dar targets más bajistas, ¿no? En el primer caso, en este target, en este posible después de la confirmación de haber perdido toda esa zona, obviamente es fácil deducirlo, nos vamos al 680 en los 71.760. Ahora vamos a ver a corto mediano plazo en gráfico de 4 horas, y creo que me parece también que en gráfico de 1 hora, bueno, en gráfico de 4 horas podríamos tener un rebote entre comillas, porque tiene el patrón, un rebote entre comillas, no tan fuerte, pues precisamente otra vez para retestear esa zona, ¿no? En el mejor de los casos, por retestear la parte media del Fair Value Gap en los 75.100, ¿ok? Justamente esa zona también en 4 horas, pues también casa cerca del 6180 de 4 horas que acabamos de perder. Vean cómo en 4 horas también estamos haciendo mínimos cada vez más bajos. Ok, vamos a ponerlo más aquí. Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos otro mínimo, y justamente el día de hoy hemos hecho un mínimo más bajo. Entonces, como podemos ver también en gráfico de 4 horas estamos teniendo una tendencia bajista con mínimos cada vez más bajos y evidentemente máximos cada vez más igual de bajos, ¿no? No puede con la resistencia de los el anterior soporte, actual resistencia de los 73.764. Vean cómo justamente sube en las dos velas anteriores y el precio rechaza. En el mejor de los casos, como les digo, podríamos ir a testear la mitad del order block en los 75.500 más o menos, y en 4 horas 75.673. No varía mucho el precio simplemente varía por $100, pero más o menos esas zonas son las que serían ideales en donde Bitcoin podría rebotar. Podría en 4 horas, porque definitivamente el money flow no acompaña una posible subida de momento en 4 horas. Gráfico de 1 horita para dar un rebotito para la noche y tal, pues tampoco es como que se vea muy bien. No promete mucho, el patrón está casi un poquito más de mitad de subida, ya está dando un posible cruce bajista, y el money flow definitivamente no acompaña, es mediocre, lo cual pues bueno, esperanzas muchas de un rebote pues no, tampoco es como que haya, ¿no? Entonces yo creo que Bitcoin en términos generales, yo creo que en cuestión de tiempo vamos a ir a visitar la zona de los $71.760, aprovechando, ¿no? Ahora, ¿dónde me podría incorporar en short? En el mejor de los casos, chicos, como te digo y como te repito, en el mejor de los casos, si Bitcoin vuelve a retestear la mitad del order block y del Fair Value Gap, más o menos aquí, ahí en los 75.200 más o menos, la zona comentada, ¿no? 75.500, el 6180 de gráfico de 4 horas. Es más, yo creo que es mejor dejarlo para 4 horas, ¿no? 6180 en 75.694. En el mejor de los casos, te digo, en el mejor de los casos, porque como te digo y te repito, no parece que Bitcoin ahora sí no parece que quiera dar un rebote de alivio. Esto pinta más a que ya se quiere ir de largo a seguir cayendo. Entonces nada, ahora posiciones en long, bueno, yo personalmente no estoy buscando posiciones en long, pero la próxima sería hasta la zona de los, justamente lo que estábamos hablando, el 680, los 70.766 en gráfico diario, gráfico de 4 horas, y es verdad que tenemos el buy side y el order block, pero yo creo que tiene un poquito, personalmente yo creo que tiene un poquito más de peso los 71.760, ya que como te digo, hemos visto que es una zona en donde ha habido bastante reacción y también es un nivel FIBO en gráfico diario. No es el mejor de los longs, pero si te lo pongo a retrospectiva, si tú quieres meter algún long, pues bueno, podrías intentar un disparito en esa zona, ok, con sus respectivos stop loss, con tu respectiva gestión de riesgo, ¿no? Entonces nada, chicos, gracias por venir a ver este pequeño video que les comparto de la actualización del precio de Bitcoin. No olvides suscribirte, unirte
al canal, dejar tu like y unirte también a lo que viene siendo nuestra comunidad en Discord, donde mandamos señales todos los días y damos actualizaciones del precio de Bitcoin, no solo de Bitcoin, sino de todas las criptomonedas. Nos vemos en la siguiente, chicos, cuídense mucho, hasta la próxima.